Estimados participantes, muy buenas noches. Licenciado Jorge González, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciada. Sí, lo escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy damos inicio al módulo. Buenas noches. ¿Cómo están? Licenciado, muy buenas Hola, noches. buenas noches. El día de hoy damos inicio al módulo 3, que bueno, está en el número 10, pero bueno, es el módulo 3, Introducción a la Contabilidad Tributaria. Este módulo lo hemos recorrido porque era importante que ustedes puedan ver todos los tributos, ¿no? Entonces, este módulo, Introducción a la Contabilidad Tributaria, está a cargo del licenciado Jorge Álvaro González Celada. El licenciado es contador público autorizado de la Universidad Católica de San Pablo. Tiene un curso de especialización en técnicas de aula en Fundación IDEA. Tiene un diplomado en tributación, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Servicios de Impuestos Nacionales, el 2005, programa de especialización en gestión contable y financiera, Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Comercio Valparaíso, Chile, el año 2001. Licenciado, bienvenido. Le agradecemos por aceptar la invitación de Fundación IDEA una vez más. Quisiera que por favor nos cuente un poco de su experiencia laboral y luego ya vamos con el cronograma. Ok, muchas gracias y muy buenas noches a todos, queridos alumnos. Sí, tengo ya más de 18 años de experiencia en la administración tributaria. He tenido la bendición de poder estar en las dos administraciones más grandes, tanto en el Servicio de Impuestos Nacionales como en la Aduana Nacional hoy en día. Como les digo, soy auditor de profesión, trabajo en la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional y veo este tema de tributos aduaneros y tributos nacionales bastante tiempo. Muy feliz de estar con todos ustedes y que agradecidísimo con la Fundación IDEA que me permite nuevamente poder estar en un curso con ustedes. Gracias, licenciado. Bueno, como ustedes ya saben, estimados estudiantes, estos 10 días que tenemos de clases se dividen por primera y segunda semana. En la primera semana tenemos el foro 1, que vale 20 puntos, el examen de la primera semana, que vale 25 puntos, participación activa, la participación en clases, ¿no? 5 puntos. En la primera semana tenemos 50 puntos. En la segunda semana tenemos el foro 2, 20 puntos, participación activa, 5 puntos, examen, 25 puntos, y bueno, ahí también tenemos otros 50 que suma los 100 puntos. El licenciado ya les va a explicar el tema del foro. El foro, licenciado, como usted ya sabe, es de martes a domingo, ¿no? Está disponible en la plataforma para que los alumnos puedan responder hasta el día domingo. Y respecto al examen, bueno, acá en el cronograma está programado para el fin de semana y el licenciado también les va a explicar respecto al examen. Licenciado, podemos continuar con la clase. La clase es hasta las 9 de la noche, por si acaso. Si se quiere extender unos 10 minutos, no hay problema. Un abrazo y buenas noches a todos. Gracias, Karen, muy amable, le agradezco mucho. Muchas gracias, señores. Este tema es bastante interesante, después de haber recorrido todo el tema tributario. Ustedes ya están con mucha experticia en lo que son los temas que vamos a hablar hoy día. Sí, ¿me están viendo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, no hay ningún problema. Sí, licenciado, Sí. se le escucha bien. Licenciado. Sí, se le escucha bien, licenciado, y perdón que lo interrumpa, tengo una alumna que creo que está caminando, a la alumna Zulema. Por seguridad, apague la cámara, puede estar con los audífonos, pero por seguridad, hasta que llegue a su casa. Ya. Tranquila, Zulema, que no te caigas. Sí, y los que puedan estar con la cámara encendida, genial. Gracias, Omar. Buenas noches. Gracias a todos también. Sí, no hay mucho problema. Yo valoro mucho la participación activa, queridos alumnos, entonces no tengo problema de que el momento que quieran participar, prendan la cámara, por favor, o hacer alguna pregunta, ¿sí? Bueno, y como les decía, ya ustedes han recorrido bastante el tema tributario. Estos meses que ustedes ya han tenido las clases.
Y obviamente se han podido dar cuenta que nuestro sistema tributario es un sistema tributario bastante segmentado, ¿no? Porque el Código Tributario ya nos establece que son 3 las administraciones tributarias. Está, por un lado, impuestos nacionales, con los impuestos que son de carácter interno, los impuestos aduaneros, que lo ve la aduana nacional, que es básicamente son 4, y básicamente los impuestos que son municipales, que son de total dominio de los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan estos temas? ¿Cómo debemos contabilizarlos, no? Ustedes ya tienen un conocimiento de qué es el hecho generador, cuándo se perfecciona la obligación tributaria entre un contribuyente, entre la administración tributaria, uno que quiere cobrar un impuesto, el otro que necesita pagarlo. De alguna manera también tiene que haber un tema de control al respecto. Entonces, van surgiendo esos temas donde el contador, el auditor, el registrador contable, llámese el adjetivo que quieran verlo, necesita llevar un registro y control de todos los hechos económicos que se producen en un ente. Vamos a conocer un ente como la empresa, ¿ok? No sé si en mis 20 alumnos que tengo ahí, tengo algún abogado, tal vez. ¿Todos son auditores o contadores? Yo soy administradora. Mildred, tú eres administradora. Silvia. Sí, yo soy administradora. Excelente. Creo que Andrés. Sí, yo soy auditora, licenciada. César Andrés, creo que sí. Licenciado, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, César. Le habla César, yo soy licenciado en Comercio Internacional. Uy, buenísimo. Por si acaso, licenciado. Buenísimo, Andrés. Buenísimo, César. Sí, vamos a ver algo de cómics también acá. Sí, licenciado. Para que lo puedas muy interesante. contabilizar. Claro que sí, con todo gusto. Silvia, quería, te cortaron ahí. Decías que eras administradora y... ¿O está sin micrófono, Silvia? Ahora sí. Perdón, no la escuché. Le estabas queriéndome decir que tú eras administradora, ¿sí? Sí. Okay. Actualmente, ¿dónde trabajas, Silvia? Bueno, este es el segundo diplomado que hago, por si acaso, si querías saber. Buenísimo, ¿con idea? No, el primero hice aquí en Tarija, yo soy de Tarija en pedagogía hice. Buenísimo. Excelente, Silvia. Sí, y el tema administrativo es otro tema bastante interesante. El tema de César, que nos va a apoyar en el tema de comercio, también es importante. Entonces, en realidad, todos los hechos económicos, queridos alumnos, todos los hechos económicos se deben contabilizar de alguna manera. Y vamos a ver que a lo largo de estas sesiones que vamos a tener, que a veces esa contabilización que vamos a hacer puede ser que no sea del todo normativa. O sea, en la parte normativa, nuestra ley 843, nuestra ley 1990, en el caso del régimen aduanero, no necesariamente implica una forma de la contabilización, ¿no? Tengan en cuenta, por ejemplo, el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Ya en la gestión 2008, el Servicio de Impuestos Nacionales trata de meterse un poco más en el tema de la contabilidad de las empresas con la creación de el formulario famoso de registro de las cuentas de contabilidad. Después de ese formulario viene lo que es el famoso facilito, ¿no? Que ha estado con nosotros en varias versiones. Y hoy en día tenemos un SIAT, ¿sí? Un sistema integrado de información para la administración tributaria, donde también vaciamos la información contable, ¿no? ¿Cuánto afecta eso a los controles de la administración? Bastante, ¿no?
porque la registración de todo un hecho económico va a terminar o tiene que coincidir con los hechos que puede generar un contribuyente ante la administración tributaria, ¿no? Entonces, por eso es que este tema adquiere bastante importancia en ver qué elementos de la contabilidad van a estar afectados por algunos tributos, ¿no? Básicamente, nosotros vamos a ver los impuestos más importantes dentro del impuesto al valor agregado. Van a estar justamente este tema de la contabilización de la declaración de importación y su registración en el libro de compras-ventas, ¿sí? Y lógicamente está la información del impuesto a las transacciones, del régimen complementario al impuesto al valor agregado, del impuesto sobre las utilidades de las empresas y el tema de la bancarización. Entonces, agregamos un factor importante entre lo que es la tributación y lo que es la contabilidad como un elemento que va a generar información, y vamos a meter un tema de emisión de reportes especiales que pide la administración tributaria. La administración tributaria va a pedir reportes especiales, por ejemplo, de los libros de compras y ventas. Va a pedir reportes especiales de los estados financieros. Va a pedir reportes de las planillas tributarias. Entonces, obviamente, eso el contador, auditor, el registrador contable, la persona que está encargada del proceso contable en una empresa, tiene que conocer los elementos esenciales. Esta va a ser una materia un poco más práctica desde el punto de vista de temas que voy a pasar por alto. Sin embargo, si hay temas que no los están ubicando o quieren que haga mayor hincapié, no tenemos ningún problema en hacerlo. ¿Ya? Entonces, decía, esta clase trata de, primero, enfocarnos y cuadrarnos en lo que es el sistema tributario. Y como para un pequeño repaso, vemos que hay 3 participantes tributarios en lo que es todo el proceso tributario. Está política tributaria, quien va a definir todo lo que son la estrategia, los lineamientos para la obtención de recursos para el Estado. A través de los tributos está ahí política tributaria. Entonces, a través del Ministerio de Economía, el Viceministerio de Política Tributaria, se van definiendo acciones en las que se pueden recaudar tributos. ¿Ok? Se pueden definir acciones en las que se pueden recaudar tributos. Y son temas muy interesantes. Por ejemplo, aquí surge la necesidad de establecer un impuesto a personas que tienen mayor capacidad contributiva en bienes. Entonces ven conveniente crear un impuesto a lo que es las grandes fortunas, ¿no? Entonces ahí están las ideas que se van generando en política tributaria. Precisamente estamos en una evaluación junto con los compañeros de impuestos nacionales ahora en el Viceministerio de Política Tributaria. Es por eso que vamos a hacer un pequeño cambio en las clases, solo por un día, en los que estamos generando un reglamento, les comento, para poder exencionar a los vehículos de alto tonelaje, para incluso hacerles una exención del impuesto al valor agregado, para incrementar todo lo que es la producción nacional y obviamente reactivar la economía. Entonces se está haciendo este tipo de estrategias justamente para canalizarlos. ¿Dónde? En legislación tributaria, ¿no? Todas las normas tributarias gozan de un principio que ya conocemos como un principio de legalidad. Entonces, cualquier normativa que veamos en el país va a tener adscrita este tema de la legalidad. Y la legalidad se mide en el tema de leyes que puedan emitir, ¿sí? La Asamblea Plurinacional, tanto en su Cámara de Diputados como de Senadores, a través de leyes. El Poder Ejecutivo los transformará o los articulará en reglamentos a través de decretos supremos,
y será el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional o las honorables alcaldías municipales, en los casos que le compete, que sacarán resoluciones de directorio, resoluciones normativas de directorio, resoluciones municipales, que van a instrumentar de mejor manera esta política. Entonces, esta política va a instrumentalizarse a través de leyes y va a operativizarse a través de las administraciones tributarias, quienes simplemente aplican la legislación, ¿no? Entonces, ¿y dónde entonces entra el tema de contabilidad? Entra en este elemento que es la aplicación específica de un impuesto, ¿sí? El Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional establecerán las formas, condiciones, plazos, formularios en los que se van a declarar ciertos hechos económicos. El Servicio de Impuestos Nacionales definirá que el IVA, al ser un hecho generador de carácter mensual que aglutina todas las transacciones generadas en un mes, se debe declarar en un solo formulario, no un formulario que refleje esa cantidad de ventas. Establecerá entonces la contabilidad que se haga por transacción cada vez que ocurre una venta. Entonces se tiene que tener presente en esos conceptos el momento de la aplicación, y básicamente en la aplicación está donde vamos a recurrir a otras fuentes para poder tener la información pertinente para hacer la contabilización. No se olviden que nosotros en Bolivia estamos adscritos a lo que es el Consejo Nacional de Auditoría y Contabilidad, quienes emiten normativa específica relacionada al tema contable, solo al tema contable, que muchas veces puede estar o no en coordinación con las normas tributarias, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el IUE con la gran dicotomía que ha existido el año pasado, cuando se ha suspendido el ajuste por inflación, la inflación a la exposición y la tenencia de bienes sujetos a actualización. El Consejo Técnico sacó una normativa y la aduana, Impuestos Nacionales sacó otra. Entonces ahí viene el tema del pobre contador que les dice voy por una o voy por otra, ¿no? Pero por eso les explico esta parte, para que ustedes se enfoquen y vean dónde está el tema de la administración tributaria. Finalmente, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nuestros estados financieros sí cumplan con la normativa tributaria fiscal boliviana. Es en ese sentido que dentro de las actividades de la administración tributaria, aparte de, como les digo, la capacitación e información al público, la aplicación de normas para el pago de impuestos, los procesos de recaudación, porque precisamente esos son los que más se reflejan en las políticas tributarias, que es el potencial de la recaudación de los tributos, está justamente el tema de la recaudación a través de las entidades financieras y el control tributario. Y es acá donde nosotros tenemos que poner mayor hincapié a lo que son nuestros estados financieros, ¿no? Que nuestros estados financieros, nuestras actividades de control interno, tengan la posibilidad de cumplir con la normativa nacional, ¿sí? Ahora, no solamente ya se ha metido al tema de control tributario, impuestos nacionales, sino también ya tiene un principal, un elemento más de participación. ¿Quién? La AEMP, la Autoridad de Empresas, quien también está controlando este tema de los estados financieros, ¿no? Entonces tenemos dónde debemos concentrarnos, en qué actividad de la administración debemos concentrar nuestros esfuerzos de reflejar lo más fidedignamente posible los hechos económicos de una empresa en el control que puedan ejercer estas instituciones públicas. El Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional en caso de que haya una fiscalización,
¿no? No se olviden que la aduana nacional también puede fiscalizar y también puede ver si las importaciones están reflejadas. ¿Dónde? En los estados financieros. Entonces, esas actividades de control son las que esas actividades, perdón, de la administración tributaria son las que tenemos que vigilar, son las que tenemos que considerar en el momento de la contabilización. Nuestro sistema tributario se ha dividido desde hace mucho tiempo en dos grandes elementos. El régimen general, que está por un lado, ¿no? Y el régimen especial o los regímenes especiales. Dentro del régimen general tenemos los principales y grandes contribuyentes, pese a que Impuestos Nacionales tiene también una cantidad de los mecos, que ahora los conocemos como los medianos contribuyentes, pero básicamente se dividen en principales contribuyentes, grandes contribuyentes y resto de contribuyentes, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué se los nombra de esa manera. Adicionalmente, ¿sí?, tenemos estos regímenes especiales. Tenemos por un lado el régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el régimen agropecuario unificado. ¿Sí? Son los tres regímenes especiales que tenemos en Bolivia. Yo voy a tocar los regímenes especiales y me dirá alguno, y bueno, ¿por qué? ¿Qué tendría que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque lastimosamente las empresas a veces obvian que existen estos regímenes especiales para poder generar alguna estrategia respecto a la contabilización de hechos que no siempre te dan factura, ¿no? A ver, Rolly, querido Rolly Mendoza, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Rolly, ¿tú me hablas desde Santa Cruz? No, de Trinidad, del Beni. Trinidad, uy, mejor aún. Querido Rolly, ahí la carne es buenísima, ¿no es cierto? Sí, es buena la carne. Deliciosa la carne. Todo lo que está cerca al Brasil, a mí me encanta porque es deliciosísima la carne. Ves que tengo oportunidad de estar allá, un rodicio, un buen rodicio, lo encuentras ahí en el Beni, que hace mucho tiempo. Claro, dicen. Y debe estar haciendo mucho calor, ¿no? Sí, hace mucha calor ahorita. Entonces, imagínate que tú tengas tu churrasquería, ¿no? Que es un buen negocio allá, realmente un buen negocio. Sí. La carne la vas a encontrar con factura. No. Bueno, en los friales no. Pero en los supermercados, sí. ¿Y cuál es más barato? En los friales. Así es. Sí. Obviamente, si nosotros vemos desde el punto de vista legal, muy el tema legal, podríamos estar hablando de que, bueno, le decimos a Rolly, no, Rolly, tienes que meterle del supermercado porque te dan factura. Y tú sabes que el débito menos el crédito es lo que vas a pagar. Cierto, pero también está el tema de los costos, ¿no ve? Y ahora en época de COVID, los costos son pues criminales. Si el de tu lado ofrece 2 pesos menos por churrasco, se va la gente al lado. Así es. Y así está viendo. Pero bueno, ¿tú sabías que tú puedes volver como tu costo de ventas la carne de los friales y que es un gasto deducible? Sí, claro, pues dicen. ¿Sí? ¿Y qué condiciones deberías cumplir para que sea un gasto deducible? Primero tener que facturar, pues dicen. No necesariamente. No necesariamente. Por eso te digo, cuando veamos eWay, te vas a dar cuenta que comprándoles a estos regímenes especiales que se caracterizan, una de las características fundamentales es que no emiten factura. Pero tú puedes comprar de uno de ellos y puedes hacer que el gasto sea deducible. No te va a servir en el IVA, pero sí te va a servir en las utilidades. Entonces, muchas veces no conocemos ese elemento
que nos puede permitir lograr ventajas competitivas con lo que llamamos nosotros planificación tributaria respecto al uso de estos regímenes especiales, ¿no? No sé si alguno de ustedes, tal vez Silvana, ha trabajado o trabajas en una empresa de distribución de algo, ¿o a qué te dedicas, querida Silvana? Buenas noches, licenciado. Ahorita estoy trabajando en una estación de servicio. Ah, buenísimo. Ah, excelente. ¿En La Paz? ¿Me hablas de La Paz tú? No, en Tarija, en Entre Ríos. ¡Wow! Entre Ríos, nuestra administración tributaria está allá. Es donde pasa un montón de mercancía respecto al tema de hidrocarburos. Claro, y obviamente pues estás en un lugar bastante interesante. Ahora, mira, te pongo otro ejemplo en tu rubro, ¿no? Imagínate que tú, o sea, lo más importante es tener abastecimiento, ¿no? Entonces, imagínate que la empresa está viendo la evaluación de comprar un medio de transporte para la empresa, para que ellos hagan el tema del transporte de hidrocarburización, ¿no? Pero también podrías alquilar más medios para que te puedan tener una rotación más rápida de hidrocarburos, porque es lo que más se acaba, lo que más se consume. Nosotros importamos casi 3.000 metros cúbicos por cada región en Bolivia, queridos alumnos. En aduana, nosotros por lo menos atendemos un despacho de YPFB diariamente por la cantidad de consumo que hay en Bolivia. Entonces, obviamente, ahí Silvana seguramente necesita que su estación siempre esté abastecida. Entonces, imagínate qué tal si tú utilizas el régimen tributario integrado, Silvana. O sea, contratas a personas, podrías contratar a personas que no te van a emitir factura por el alquiler de sus vehículos porque no tienen factura, pero también puedes hacerlos que sean gastos deducibles. Ahorita lo vamos. Dime, Silvana, por favor. Sería imposible, porque todo es facturado, ¿no? Todo lo que sale, el combustible es facturado. No, lo del combustible. Sí, aparte, igual GNB es facturado, lo que salga, así sea 50 centavos, lo que sea es facturado. Yo me refiero, querida Silvana, a los, si tú ves la contratación de alquiler de medios de transporte, autorizados, obviamente, que traigan el combustible a tu estación de servicio, ¿no? Puede ser que hay personas, por ejemplo, cuando ustedes han visto el IUE, tomas servicios y tomas bienes que son sin factura. Entonces, aplica el tema de la retención. ¿Han visto, no ve, la retención, Silvana? Sí. De servicios, sí. De bienes, ¿no es cierto? De bienes 5%, de servicios 12.5%. En ambos aplica el IT. Sí, así es. Pero podrías también hacer. En mi caso, no alquilamos ningún medio de transporte. Okay. El dueño tiene cisternas, así que directamente perfecto. Traemos así. Ahora, imagínate que no las tengas, las tendrías que alquilar. Sí o sí, tendríamos que alquilarlas. A ese punto va mi ejemplo, ¿no? Imagínate que tengas que alquilar. Lo primero que preferiría, Silvana, es un medio de transporte que te pueda emitir una factura. Sí. ¿No es cierto? Pero ahorita vamos a ver el régimen tributario integrado que te permite tener hasta 2 medios de transporte y mantenerte en ese rubro y poder también prestar servicios a tu estación de servicio. Vamos a ver. Y por último está el régimen agropecuario unificado, que también es un régimen especial que también puede ser aprovechable por las empresas. ¿Respecto a qué? Volvemos al mismo rubro de lo que son al mismo rubro de la comida, ¿no? Las verduras, las hortalizas, todo lo que tú tienes para poder prestar tu servicio de restaurante, ¿no? Generalmente las empresas buscan
supermercado que es más caro, pero a veces es más, no es tan variado, ¿no? ¿Alguna vez escuchaste, Cristina, ¿me escuchas, Cristina? Cristina Sonco. Sí, licenciado. Hola, Cristina. Cristina, ¿alguna vez has escuchado del restaurante Gusto? No, la verdad no. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha escuchado del restaurante Gusto, chicos? En Bolivia. Nadie. ¿Es en La Paz? Sí, Lisa. De La Paz, Sí, es en La Paz. ¿Quién me ha dicho que es? ¿Miriam? Sí, Lisa. Yo Sí, conozco el ¿no? restaurante, pero no he tenido la oportunidad de ir. De ir, sí. Bueno, además que es un restaurante un poquito caro, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de hacerlo, genial. ¿Ustedes sabían, Marcelo, que estás ahí, ustedes sabían que hay artistas internacionales que llegan, ves que llegan, van a ese restaurante? O hay gente que son empresarios internacionales que llegan y solamente quieren cenar ahí y punto. Entonces, porque es uno de los restaurantes gourmet más conocidos en Sudamérica. Es de la Licenciado, ¿qué restaurante dijo que se llamaba? Gusto, googlealo, querido Marcelo. Sí, una vez que he ido por allá me llevaron, ¿Eh? es muy bueno ese restaurante. Muy bueno, ¿te gustó? Sí, muy bueno. Además que te explican, ¿no? Ve qué contiene el plato, qué aspectos tiene el plato, qué condimentos se han usado. Por ejemplo, a mí me dieron unas empanaditas, que eran unas salteñitas, una de coca, otra de amaranto y otra de trigo, ¿no? Y me decían qué contenía la masa, me lo acompañaban con una mantequilla de una hacienda de Cochabamba. El queso era de un productor de leche en Oruro. Entonces, ese tipo de restaurantes, por ejemplo, fomenta mucho lo que es la adquisición de insumos de personas que son pequeños productores o que son cooperativas de producción, como una especie de una integración económica de la empresa que permite también ayudar a familias a poder tener ese tipo de producción y hacerse conocer además esa producción. Entonces, un plato, ahí Marcelo, entonces sí, ahí no me voy a dejar mentir, solamente, o sea, tener un menú de unos 7 pasos, o sea, 7 pequeños platillos que tú puedas comer con una copa de vino, te puede costar hasta $120. Y esos productores no creo que emitan factura. Entonces, ¿por qué? Porque están amparados en otro régimen. Nos han explicado, nos han enseñado siempre, y el Servicio de Impuestos Nacionales tiene hasta ahora esa estigma de segmentar todo que quieren generar, todo que sea factura. Y está bien, porque obviamente esa es la que va a dar circuito a lo que estamos viendo nosotros. Obviamente un contribuyente que no tiene, que está en un régimen especial no lleva contabilidad, no nos necesita, pero eso es falso. Nos necesita. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear estrategias para utilizar ventajas donde están estos regímenes para la empresa. Y vamos a ir viendo cada uno, por eso es muy interesante. Entonces, régimen especial y régimen general. ¿Por qué lo llamamos PRICOS? Porque son los que ocupan los 100 mayores lugares en función al total de ingresos o impuestos pagados. Pero no solamente eso, ¿sí? Impuestos nacionales toman en consideración exportaciones, cantidad de crédito fiscal acumulable, cantidad de CDIs cobrados, cantidad de sucursales de la empresa, cantidad de impuesto pagado, cantidad de impuesto determinado y varias variantes que ranquean a los contribuyentes. Ustedes han visto los formularios, seguramente, ¿no?
Entonces, en los formularios ustedes han debido ver que hay códigos específicos de recaudación que están en los formularios. Entonces, esos códigos ayudan a rankear esta información estadística al servicio de impuestos y cada vez va generando ese ranking de las 100 empresas más grandes y que les dan la categoría de principales contribuyentes. ¿Cuántos tenemos hoy en día? 100. 100. 100. ¿Sí? A ver, Carminia, ¿me puedes dar algún nombre de un prico? Mildred, Querubín Rivero, alguno. Deme nombres de pricos, principales contribuyentes. Embol licenciado, CBN. No. Embol no, CBN tampoco, PIL no, tampoco, Mar, querido. A ver. Dicen los pricos, por ejemplo, están catalogados los pequeños negocios, ¿no ve? Y los gracos ya serían los grandes negocios. No, pueden ser diferentes, son variadísimos los temas. A ver, licenciado, contribuyente Gravetal. Licenciado. Gravetal. Cargill. Licenciado, ¿está YPFB? YPFB está entre los pricos, está BOA. Entel. Está Entel. Ferroviario Oriental. La minera de San Cristóbal. Está como prico. Está como Cargill. Las entidades financieras. Muy bien. Las entidades financieras, todas las entidades financieras son pricos. Entel. No. Entel también. Tigo, Viva. No todas son pricos. Algunas están en calificación, pero generalmente las más conocidas, Banco Visa, Mercantil Santa Cruz, Banco Unión, ¿no? Y el Minera Banco San Cristóbal. también es prico. Son 100, ¿ok? También pueden estar las importadoras. La CBN. No, está categorizado como graco. Las importadoras, licenciado. Hay algunas importadoras que están clasificadas como gracos. Son generalmente grandes contribuyentes y ahorita les voy a explicar el por qué. Y a lo que me decía Cireli Garrido tiene toda la razón. Todo el tiempo están calificando. O sea, no, puede ser que algunas no ahora, pero después sí. Y van a ver ustedes también con sus negocios, pueden tener un comportamiento habitual en algunos momentos y eso les va a subir el ranking, ¿no ve? Entonces, todo el rato se está rankeando esto y el Servicio de Impuestos Nacionales lo que hace es comunicar mediante resoluciones normativas de directorio cuáles son los nuevos contribuyentes pricos, cuáles son los nuevos contribuyentes gracos, ¿no? Que se van formando, ¿ok? Y los gracos ocupan del puesto 101 al puesto 2000 del ranking y los demás están categorizados como resto de contribuyentes. Y por eso los llamas, te llama, ¿usted es graco o es resto? Bueno, soy resto, perfecto. ¿Quiénes generalmente están en resto? Las personas que no son graco, pero generalmente, ¿quiénes más? Los profesionales independientes, las empresas, las personas que alquilan, todos los regímenes especiales están categorizados como resto de contribuyentes, ¿ok? Y obviamente entre las empresas pueden haber importadoras, exportadoras, pueden haber industrias, no necesariamente que puedan ser gracos, sino también son resto. ¿Y por qué las llamamos pricos? Porque el principal contribuyente, 100 contribuyentes, controlando a 100 contribuyentes, se recauda el 65% de toda la recaudación a nivel nacional, con 100 contribuyentes, ¿sí? De la masa que hay. Cireli, ¿de dónde me escuchas tú? De Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Sabes cuántos contribuyentes hay en Santa Cruz? Aproximadamente en tu distrital que tienes ahí en la calle Sucres, ¿no? Sigue siendo ahí, ¿no? La calle Sucre, la distrital 1, lleva por los 70,000 contribuyentes. Ahora, entre activos e inactivos, ¿no? Obviamente, pero es una cantidad monstruosa. Y tienes tú en Santa Cruz los contribuyentes más grandes.
más grandes que tiene Bolivia. Entonces, imagínense a esos gracos, 2.000 contribuyentes, bueno, en realidad 1.900 si quitamos a los pricos, generan el 15% de toda la recaudación a nivel nacional y el resto de contribuyentes, que son todos los demás, el 20%. Entre los tres generan aproximadamente el 99.84% de toda la recaudación a nivel nacional. ¿Ok? ¿Quiénes completan el 100%? Justamente estos regímenes especiales, que vamos a ver de manera muy sucinta y rápida en esta clase, ¿sí? Está el régimen tributario simplificado, que pertenecen los comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos, que tienen un capital entre 12.000 y 60.000 bolivianos. El sistema tributario integrado, que son todas las personas naturales propietarias de máximo 2 medios de transporte que se dediquen al transporte urbano interprovincial. A partir del 2006, mediante decreto supremo, se modifica el transporte interdepartamental. Es por eso es que las flotas tributan de una manera diferente, ya tributan, y por eso en las flotas te dan una factura, ¿no? Lo que antes no se daba. Y el régimen agropecuario unificado son todas las personas que se dedican a actividades agropecuarias, agrícolas, ¿no? Y que están dentro de las de apicultura, que son de abejas, floricultura de flores, cunicultura, conejos, y piscicultura, que son peces, ¿no? Entonces, estas personas recaudan el 0,16% de toda la recaudación. Son los contribuyentes poco entendidos, pero son un contribuyente muy potencial, ¿no? Y Impuestos Nacionales siempre está detrás de estas personas para ver quiénes los va recategorizando, ¿no? El sistema tributario nacional está compuesto por tributos internos, impuestos de importación e impuestos municipales, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado y para un poquito recordar todo lo que ustedes ya han visto, tenemos el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que lo llamamos de carácter indirecto, que es el 13% del total de las transacciones que se generan mediante una factura, por lo general una factura, y ataca lo que son prestaciones de servicios, ventas definitivas de bienes y adicionalmente lo que es importaciones definitivas. Tenemos por otro lado el régimen complementario al impuesto al valor agregado, que va a ser un régimen que va a tener por sujetos pasivos a personas que son las que tienen alguna inversión. Puede ser un anticrético, puede ser un alquiler de bienes inmuebles propios o una inversión en entidades financieras. Pero adicionalmente, también este impuesto afecta a todas las personas que tienen una relación de dependencia, vale decir que son empleados y reciben un sueldo. Tenemos el impuesto a las transacciones, que hemos hablado mucho de este impuesto a las transacciones. Este diplomado realmente es muy pertinente para todos ustedes, porque lo que ha vivido el país el 2020 y lo que vive el país ahora el 2021 realmente ha movido mucho los cimientos tributarios, ¿no? Donde la eterna discusión era del ITEC, que sea sobre el 87% y no sobre el 100%, se ha un poquito zanjado. Y obviamente esto es un impuesto que va a atacar a todos los ingresos brutos devengados, incluido el IVA en la facturación. El impuesto sobre las utilidades de las empresas, que es un impuesto que va a recaer también a 3 tipos de sujetos, pese a que dice a las empresas, están metidos ahí nuestros profesionales independientes, las organizaciones no gubernamentales, y están también metidas lo que son los contribuyentes que están bajo el Código de Comercio, vale decir empresas, sean jurídicas o sean unipersonales. El ICE, que es el impuesto al consumo específico, que en nuestra legislación es un impuesto fijo y un impuesto variable, va a recaer a los cigarrillos, va a recaer a las bebidas alcohólicas y a los vehículos, ¿ok?
Este impuesto también es de carácter nacional, pero también de carácter de importación. Asimismo el IVA. ¿Ok? El ITF, que es un impuesto a las transacciones financieras, un impuesto que se creó en la gestión 2003, supuestamente iba a ser un impuesto transitorio por 12 meses. Imagínense, ya vamos en estos tantos años y seguimos cobrando ITF. El impuesto que va a recaer a todas las transacciones financieras realizadas, hechas en moneda extranjera. Tenemos el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, que es un impuesto que se va a cobrar sobre la explotación de hidrocarburos en Bolivia. Ese ITF fue creado para paliar un poco el déficit fiscal que había en ese entonces. Así es, mi querido Marcelo. Así es. No el 2011. ¿2011 me dijiste? No desde el 2011. No, pero sí fue para paliar un poco ese tema. El 2003. Licenciado. ¿Y esa es la tasa? ¿Esa es la tasa actual? No, creo que tenemos que ajustar esa. No, sí. no está establecido. ¿Es 0.005? Pero es 0.15 por mil. 0.15 por mil, ¿no? Por mil. O sea, no es 0.15 no es el 15%, es el 0.15%, el 1.5 por mil. ¿Ya? Y como decía Marcelo, ¿no? Fue creado en su momento para paliar un poco el tema económico, ¿no? Pero imagínate, Marcelo, hasta ahora les han endulzado tanto que lo siguen cobrando. Ya ha inducido, de alguna manera, este impuesto de muy buena manera a que existan pocas transacciones en moneda extranjera, ¿no? Y las transacciones en moneda extranjera obviamente están sujetas a este impuesto. Pero se ha proliferado más el ahorro en bolivianos y obviamente la credibilidad de la ciudadanía en el peso boliviano. Como decía, el impuesto directo a los hidrocarburos se va en boca de pozo, básicamente en la explotación de hidrocarburos, en el punto de fiscalización, eso dice la norma. El impuesto especial a los hidrocarburos y derivados se da por la comercialización de los hidrocarburos en sí, y que también es otro impuesto que también puede ser de carácter de importación, ¿sí? Cuando tú traes aceites, cuando tú traes algún producto relacionado con hidrocarburos. Ok. Después tienes el impuesto a la propiedad de bienes, inmuebles y vehículos automotores, ¿no? Este impuesto es bastante interesante en el sector municipal porque se va cobrando el impuesto sobre lo que es la tasación de un bien o la tasación de un vehículo. En la tasación de un bien tendrá que ver si tus muros son de concreto, son de adobe, son con ladrillo, si tienes varios pisos, si estás en una zona urbana, si estás en una zona suburbana, si estás en una zona residencial, va a tener un valor tu inmueble y sobre ese valor el impuesto a la propiedad se cobra un 0.35%. Cuando tú haces la misma observación a los vehículos, verás si tienes un vehículo de 5 puertas, de 3 puertas, si es un vehículo 4x4, si tendrá un tema de cilindrada mayor o superior a los 4.000, entonces el impuesto se va haciendo un poco más carito. Después tenemos el impuesto municipal a las transferencias, que vamos a cobrarlo por la transferencia de bienes sujetos a registro. Pueden ser bienes inmuebles, derechos que se transmitan a estas personas. El ISAE, el impuesto a las salidas al exterior, que es un impuesto que antes te los cobraban en el aeropuerto, ahora viene con el ticket, ¿sí? Con el ticket de avión, tú pagas ese impuesto, incluido el costo de tu ticket de avión. ¿Ok? Se consume cada vez que tú sales del país. La transmisión gratuita de bienes, que es un impuesto que se va a cobrar por la transmisión de bienes sujetos al registro a familiares, que pueden ser padres e hijos, el 1%, entre hermanos, el 10%, y el 20% entre donatarios y legatarios, que tenemos actualmente en nuestro país cuando se está transfiriendo un bien que no tiene ningún
tema de intermediación monetaria. Y por último, dentro de los principales impuestos, porque se han creado más, tenemos el ERM, que no es un impuesto como tal, que la regalía minera viene a reemplazar lo que es el impuesto complementar a la minería, que es una regalía que se va cobrando en función al valor de las minerales que tú vas a explotar o exportar. ¿Ok? Entonces, esta es una regalía minera que, si bien el Servicio de Impuestos Nacionales hace el cobro, es una regalía más que todo para el tema de la prefectura, ¿ok? Y es un tema bien complicado el minero, pero existe. Se han hecho otros impuestos recientes, el impuesto a las grandes fortunas, se ha hecho el impuesto a la venta de moneda extranjera, el IPME, han hecho el impuesto al juego, que no se usa porque no hay casas de juego en Bolivia, pero sí se aplica mucho para promociones empresariales, como lo han podido ver. Está la alícuota adicional, el impuesto al valor, el impuesto a la alícuota adicional al impuesto sobre las utilidades de las empresas, de las entidades financieras. Entonces tenemos una serie de elementos. Los que son con el logo de impuestos son controlados netamente por impuestos, los que son de importación por la aduana, y los que tienen los logos de la alcaldía están controlados por las honorables alcaldías municipales. De cada boliviano que se recauda en Bolivia, el 25% se va el 75% se va al tesoro, el 20% a honorables alcaldías municipales y el 5% a universidades. Entonces, ese es el régimen, ese es el escenario, queridos alumnos, en el que se va a desenvolver el ámbito tributario boliviano. Y, lógicamente, dentro de ese ámbito que hemos visto, tenemos que empezar a contabilizar esos hechos económicos. Entonces, cada uno, por lo general, siempre va a tener el IVA, el IT, el IUE, ¿no? Si tienes empleados, el RSI. Pero ya tienes que tener una actividad muy específica. Por ejemplo, yo vendo tragos, entonces voy a tener, ¿qué? El ICE, pero porque también soy productor. Yo adicionalmente hago exportación de minerales, voy a tener el régimen, todo el tema del IUE minero y la regalía minera como tal. Rapidito repasamos los regímenes especiales que les había comentado. Tenemos el régimen tributario simplificado. Este es creado mediante decreto supremo 24484. Se hacen algunas modificaciones hasta llegar al decreto 3698 para el tema de el actual sistema que tenemos, el régimen tributario simplificado. El sistema tributario integrado es creado mediante decreto supremo 23027. Y el régimen agropecuario unificado es creado mediante el decreto supremo 24463. Y adicionalmente he puesto ahí toda la normativa que ha ido reglamentando, modificando estos temas, ¿no? Entonces, el primero, que es el más común, ¿no? Por eso les digo, a veces impuestos trata de que no entres a este régimen, pero hay situaciones en las que sí corresponde entrar a este régimen, ¿no? Y ustedes ya como asesores tributarios, porque ya están bastante recorridos en este diplomado, van a darse cuenta de que cuando tienes un comerciante minorista, un vivandero o un artesano, si cumplen las condiciones estrictas que prevé la norma, pueden generar un régimen especial, ¿no? Por ejemplo, nosotros llamamos un comerciante minorista a toda esa persona, ¿sí? Que va a tener un monto específico de la venta de algo que está vendiendo y obviamente que no pueda tener un ingreso superior al permitido en los tres regímenes. Vivanderos son todas las personas que venden comida en las calles y los artesanos son todos los productores de artesanías. ¿Quiénes son? ¿Cuál es ese precio unitario que tienen que contener tus productos? Mira, un comerciante minorista, sus productos no pueden valer más de 480.
bolivianos por unidad. Un artesano no más de 640 y un vivandero no más de 148 bolivianos. Yo les pregunto, un paquete de pañales en el supermercado costará 80 bolivianos. Un artesano por vender una bufanda o por vender, qué sé yo, un morral de aguayo, no vale eso más de 130 bolivianos. Y cuando te comes una deliciosa hamburguesa de carrito, eso no te cuesta más de 10 pesos. Entonces, ¿qué más hace esta persona? O sea, porque da las características, o sea, si vas a impuestos y le dices, voy a vender hamburguesas, perfecto, régimen general. ¿Pero por qué? No, porque ¿cuánto valen sus hamburguesas? No vale más de 50, las mejores hamburguesas, imagínate. Entonces, ¿qué más lo define? Lo define también la suma de sus ventas anuales. Si no superan los 136,000 hasta el 18 y a partir del 19 los 184,000 bolivianos, vale decir, mis queridos alumnos, o sea, vale decir que debería estar vendiendo aproximadamente 15,333 bolivianos por mes. ¿No? Entonces, si pasa esos límites, es régimen general. Si se dan cuenta, haciendo un análisis bastante frío, hay muchas personas que califican, hasta aquí están calificando muchos que son ahora generales. ¿No? Otro tema es el capital. ¿Y cómo se mide el capital? Bueno, en impuestos a veces te hacen ciertas preguntas y te dicen, ¿usted va a estar en un lugar alquilado o propio? Alquilado. Ok, ¿cuánto paga el alquiler? Adicionalmente, ¿sus muebles son suyos? ¿Sí? Usted es una persona que va a comprar mercancía para revender o va a dejarse en consignación. Entonces empiezan a hacer una serie de preguntas y van rankeando. Si tú generas entre 12,000 a 15,000 bolivianos, 47 pesos cada 2 meses. Y el más caro, queridos alumnos, de 37,000 a 60,000 bolivianos, 350. Una fotocopiadora que tú coloques en una esquina, debería ser régimen simplificado, pero no es régimen general. ¿Y qué está fallando? Es la apreciación del funcionario. Pero también lo que está fallando muchas veces es que la persona que va a hacer esta actividad realmente no es la persona, es un empleado. Ahí se arruina todo. Porque si tú contratas a una persona, ¿sí? Entonces tú tienes que tener ese IVA y tienes que pagar además AFPs de esa persona. Entonces obviamente tú ya no puedes ser un régimen simplificado. ¿No? Es un vencimiento que se produce cada 10 de cada 2 meses, ¿sí? No están permitidos, otras prohibiciones también, no están permitidos aparatos electrónicos, bebidas alcohólicas, pese a que tu casera de la esquina te vende cerveza, ¿cierto? Pero igual está ahí los comisionistas, ¿sí? Por estar alcanzados por el impuesto sobre las utilidades de las empresas. No se olviden que en el año 2012, Impuestos Nacionales se da cuenta de algo. Se da cuenta que su lema, su lema que me estás escuchando, maneja en sus cuentas 5 millones, 7 millones, 9 millones. Y bueno, les da bastante perspicacia y les dice, a ver su lema, ¿qué cosa usted tiene? Porque ni siquiera está inscrita. Y su lema dice, sí, lo que pasa es que yo soy de un mercado y yo voy a comprar los fideos de todo el mercado y me han dado la plata a mí. Entonces yo voy a buscar un mayoreo, un precio bastante interesante por mayoreo y me están depositando la plata. No, y se da tanto esta situación, no solamente en fideos, se da en pañales, se da en todo, se empieza a identificar
lo que son comisionistas y se redacta un decreto supremo del comisionista. Y hoy en día tenemos una normativa específica de los comisionistas, donde el comisionista debe estar inscrito en el Servicio de Impuestos Nacionales y su contrato de comisión con la empresa tiene que ser informado a la administración tributaria. ¿Ok? Y los que tengan empleados. Entonces, miren, se va complicando más el escenario, pero portándolo bien, la verdad, hay mucha gente que debería hacer este régimen. Y te aseguro, hasta tributa. ¿Cuál ha sido el impacto en la gestión 2020 respecto a ese régimen que se lanzó por un cierto tiempo? Que era ahí se me olvidó, está en el decreto supremo 4298. Y fue bastante, me pareció un sistema híbrido bastante interesante que se sacó en esa gestión. El 7RG, perdón. El 7RG. Donde tú eras simplificado y te metías al 7RG. Donde tú eras general y te metías al 7RG. Y obviamente tú tenías la posibilidad de, durante 3 años, y bueno, hay muchos que todavía la tienen, durante 3 años tributar un cierto monto cada cierto tiempo. Lo que debería darnos una idea de que no está tan loco los regímenes especiales. El problema es que no los socializamos bien o no los aplicamos de una manera correcta. Si se fijan, haciendo un buen filtro, hay mucha gente que debería estar. Es más, hay muchos emprendimientos. Ustedes sabían, chicos, que se ha generado más de 12,000 emprendimientos en nuestro país a raíz de la pandemia. ¿Sí? 12,000 emprendimientos. Si yo tengo en mi casa uno, ¿sí? Mi hijita se puso a hacer unas galletas de chocolate muy deliciosas y las vendía en internet. Pero eso también, el licenciado está casado también con el porcentaje de despido a raíz de la pandemia. Además, sí, a lo que quiero llegar, sí, la gente ha sido despedida, sí, y después la gente ha tenido que hacer ciertas cosas también. El delivery, señores, están, por si acaso les comento, les hago un chisme, están creando el decreto supremo de deliveries. ¿Sí? Para ver cómo facturan, cómo se van a manejar. Un delivery, yo, si que me quiero hacer delivery, me voy a meter al siguiente régimen que les voy a explicar. Bueno, esta es una forma de cómo es el llenado de la declaración, muy sencilla. Incluso le das al cajero del Banco Unión tu número de NIT y el cajero automáticamente genera tu boleta y pagas tu cada 2 meses. No es ningún problema. El siguiente régimen es el que les quiero explicar y me parece muy interesante. Es el sistema tributario integrado. Hoy en día tiene mucho que ver con el tema de los deliveries, ¿sí? ¿Quiénes pertenecen? Todos los que hacen transporte público urbano de pasajeros o de carga. También están dentro de este régimen de transporte público interprovincial. ¿Cuál es la condición que te dice la norma? Que tú tengas solamente hasta 2 vehículos. ¿Sí? Un delivery, ¿cuántas motos tiene? Una. ¿No es cierto? Y debería estar inscrita a este régimen. ¿Sí? Esta persona, que es el régimen, los radiotaxis, los taxis. Aquí me surgió una duda. El Uber. En Santa Cruz, chicos, hay bastante, ¿no? Uber. Me sorprendió en Santa Cruz, la verdad, la cantidad de Uber que hay. Más que en La Paz. En Cochabamba también hay bastante Uber. Entonces, estas personas, aquí están inscritas. ¿No? A ver, Cireli, ¿usas Uber tú alguna vez? ¿Has usado Uber? No, porque es muy caro. ¿Te parece caro? Te cuento que a mí, cuando voy a... subir. Pero ha subido. Yo antes usaba Uber y era barato.
pero ahorita los móviles están más baratos. Por ejemplo, mi ruta es a lo mucho 18 bolivianos, Uber me cobra 22, 25. Wow. Inclusive un radiotaxi me cobra 15 bolivianos, ya, pero ya no soy tan de más de Sacre, ¿no? Yo sé que siempre me cobran 18, así que le pago 18, porque también está la otra competencia, ¿cuál es el? Indrive, creo. Sí, hay que usar Indrive, ahí subasta de Pero increíble, Indrive es la gente rata. No me considero perfecta, no todos, sé que todos necesitamos, pero hay carreras, porque a veces me tocan los choferes también que tienen esas aplicaciones de radio móvil, y una carrera, por decir, de aquí, yo vivo dentro del Cuarto Anillo, al plan 3000, digamos, que es lejísimo, por lo menos de mi casa en micro es 1 hora, en taxi no sé cuánto. Sé que 15 pesos le pone, y creo que esa carrera bien pagada son arriba de 35 bolivianos. Wow. Lo más barato. Y la gente, creo que en esa aplicación, son los usuarios los que ponen el precio, pero ya están de más de rata. Esto ya piden aire acondicionado y no pagan los ratas. Ahí está, has tocado uno de los temas interesantes. ¿Cómo deberían estar ahí categorizados los móviles? Los móviles deberían ser régimen tributario integrado, la persona que los dirige, la que es la radialista, la que es la que maneja las carreras, debería hacerlo. Ahí ya empezó a surgir el tema de cómo entra este tema de Uber en el mundo, porque obvio que Uber es una aplicación internacional, ¿no? Y esa aplicación internacional la aplicamos en todo el mundo, Entonces, es un tema interesante. Se divide nuestro país en algunas categorías: taxis, vagonetas y minibuses. En La Paz tienen la categoría 1, en La Paz, Coche y Santa Cruz, categoría 1, y en otros departamentos la categoría B. Transporte urbano urbano de carga y material de construcción, 1 para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, B para el resto. Micros y buses y transporte interprovincial de pasajeros y carga, ¿no? Sí, tienen sus propias categorías. Pero acá no veo este tema de delivery, y que son motos. Entonces, ¿qué? Hay lo que nosotros, que yo trabajo tanto con abogados que a veces me considero ya pero lo que los abogados dicen que es la vacatio legis, ¿no? O sea, que hay una ausencia de legislación respecto a lo que es el delivery. Entonces, se está analizando esa posibilidad, o para mejorar el sistema tributario integrado, pero yo agarraría el Servicio de Impuestos Nacionales y agarraría a algunos de estos señores porque ganan bastante bien este tema. Por ejemplo, las cuotas fijas son cada 3 meses. En la categoría B, el ingreso presunto es 1,000 pesos, paga 100 bolivianos. En la categoría 1, 1,500, se paga 150 cada 3 meses. En la categoría 2, 275. Se hace este pago cada mes, del 1 al 22 de abril para el primer trimestre, del 1 al 22 de julio para el segundo trimestre, del 1 al 22 de octubre para el tercer trimestre y para el último trimestre del 1 al 22 de enero, ¿no? ¿Qué condiciones debes tener? Tener al banco autorizado, vas con tu NIT o tu carnet de identidad, llenas un formulario, el 110, ¿sí? Porque te permiten descontar incluso hasta un 10% de lo que tú tienes que pagar con facturas. ¿Cuáles? Las de gasolina, las de mantenimiento, ¿no? Y obviamente te generan tu comprobante de pago, ¿sí? Ahí está un pequeño ejemplo de un taxista que tiene en el 4º trimestre de la gestión de 2019 un ingreso de 1,500 pesos, registra su formulario de 110 por 1,000 bolivianos, miren cuánto tributa. Ahí están los 1,500 pesos, le hacen valer hasta el 10% de su crédito fiscal, ¿sí? Tiene que pagar esto, perdón, el impuesto, le hacen valer hasta su formulario 110. ¿Y cuánto tributa? Nada. Y está dentro de la norma, ¿sí? Y por último tenemos a RAW, como les decía, el
¿Quiénes pertenecen acá? Todas las personas que hacen actividades agrícolas, pecuarias, las actividades de piscicultura, floricultura y pequeños productores. Adicionalmente acá están divididos por zonas. Estas zonas se actualizan cada año. El Servicio de Impuestos Nacionales saca una resolución normativa de directorio cada año respecto a estos lugares. No zona norte del altiplano, la Riviera del lago Titicaca, desde 10 hectáreas hasta 160 tributan una cierta cantidad de dinero. Zona de los valles, tenemos también zonas tropicales, ¿sí? Entonces ellos tributan de esa manera, ¿no? Si una persona, por ejemplo, es propietaria de 1.200 hectáreas en Bermejo, ¿sí? Y se dedica a la agricultura, o sea, hace, qué sé yo, siembra hortalizas, ¿sí? ¿Cómo tributa esta persona? Sí, básicamente coloca el NIT, la gestión, coloca el título de la propiedad, que es suya, el sector subtropical, que es la provincia, la subzona del Chaco, que ya viene codificado con el municipio. Él va a pagar 1.200 bolivianos a razón de 2.91, las hectáreas que él tiene, ¿sí? Va a tributar 2.91 de alícuota, lo que hace 3.492 anuales, ¿sí? Que lo paga al banco. O sea, si se fijan, muchos profesores que incluso he tenido pasan por alto estos regímenes especiales, pero si realmente los vas entendiendo, ves que hay personas que sí lo merecen, ¿no? Hay otras que no lo merecen y se esconden en estos regímenes, eso es cierto. Pero ¿por qué lo estoy tocando en esta clase? Porque a partir de esta formalización, que ustedes ven que no es tan complicada, el 100% generado de estos gastos que podemos hacer en estas personas, sean del régimen tributario simplificado, del sistema tributario integrado, del régimen agropecuario unificado, pueden ser ventajas tributarias para las empresas a partir de esto. ¿Ok? Entonces, hemos hablado del sistema tributario nacional. Hemos hablado de cómo nos estamos situando en un régimen donde la contabilidad va a entrar para todo el régimen general. Aquí están los PRICOS, los GRACOS y los restos. Pero también hemos analizado lo que son estos regímenes especiales. Vamos a... Licenciado, una consulta. Dime, Si es propietario de varias hectáreas, aquí se ve por la región del Chaco, tienen muchas hectáreas los dueños y no las usan, no las trabajan. Entonces, ¿esos pagan impuestos? ¿O deberían pagar impuestos? Solo a la propiedad. Este impuesto va a la explotación del RAO, porque dentro de, o sea, si tú tienes solamente una actividad que es, bueno, solo tienes la tierra y no la trabajas, solo vas a pagar el impuesto a la propiedad, si es que te alcanza, porque hay muchos municipios que ni siquiera lo cobran. Pero si tú estás utilizando esa parcela de tierra para hacer producción, o sea, haces hortalizas para venderlas, ¿no ve? Entonces, ahí este impuesto por esas ventas, por esos ingresos generados, Silvana, son los que tú pagas mediante el RAO. Mira, 3.480 anuales. No son ni 290 bolivianos mensuales. Imagínate la cantidad de, a veces, cosas que sacan de ahí de buenos productos. Bueno, en La Paz, por ejemplo, tenemos todo Río Abajo, una zona donde van trayendo todas las verduras para la ciudad. O también traen de los yungas, ¿sí? O también traen de contrabando, ¿no? Imagínate. Entonces, es una forma muy interesante estos tres regímenes para verlos.
¿no? Licen, y en caso de que no pagaran, así uno conscientemente no, a veces no va a pagar, ¿no ve? Y impuestos nacionales o quien corresponda a la administración tributaria va a hacer inspección. Sí, señora. Se tiene todavía en algunos sectores algunos funcionarios que los llamamos colectores. Entonces, hay esos pequeños colectores, tratan de llegar a estos lugares lejanos para dar información y algunos temas de control. No es recurrente, es muy bajo, por obviamente la cantidad de la lejanía de los lugares, ¿no? Pero sí existen algunos funcionarios que dan un poco de cobertura. Pero más que todo es de información, no tanto de control. No, porque imagínate, tendrían que irse hasta lugares donde ni siquiera te van a entender que tienes que estar formalizado. Pero yo les voy a contar algunas anécdotas de cómo este RAW le ha salvado más de $150,000 a una empresa que estaba exportando un tema de vicuñas, que les voy a explicar en el libro. ¿Ok? Bueno, entonces, bajo todo este corolario, por eso es una clase de introducción, ¿qué papel juega la contabilidad tributaria? ¿Sí? Analizando un poco de bibliografía, vamos a analizar algunos conceptos, pero básicamente podemos entender que la contabilidad tributaria se va a considerar un subsistema, ¿sí?, que va a ser como una suerte de interjección entre las normas contables y las normas fiscales, ¿sí? Como un punto medio, ¿no? Donde tienes tú la obligación de que todos los hechos económicos de una empresa deben ser contabilizados. Ese es el principio de los contadores, ¿sí? Pero por el otro lado tienes las normas tributarias que te obligan que todas esas transacciones sean lo más correctamente elaboradas posible. Entonces, a veces estas normas contables y fiscales pueden ser divergentes en su contenido o su aplicación, lo que va a crear generalmente complejidades en su tratamiento. Entonces, nosotros en esta clase no pretendemos dar fórmulas mágicas de contabilidad. Porque antes. ¿Me están escuchando bien, chicos? Está entrecortado. Está entrecortado un poco, ¿no? Sí, un poco, licenciado. Ahora se le ha entrecortado un poquito en estos últimos 6 segundos, digamos. ¿O quiere apagar su cámara? Es la hora también. ¿Quiere apagar su cámara, licenciado? Tal vez apagando la cámara se le va a escuchar mejor. Se le va a escuchar mejor. Sí, mejor. Perfecto, ok. Ay, perfecto. Y disculpas, chicos, creo que ahora me escuchan mejor, ¿no? Estaba con un poco de mala señal. Perfecto. Entonces, les decía, siempre tenemos que ver el tratamiento de la contabilidad desde el punto de vista básicamente financiero y tributario, ¿no? Cada uno tiene sus reglas.
¿sí? Y tiene sus procesos en sí. El profesor Rodrigo Monsalve Tejada nos dice que esta contabilidad tributaria es un sistema de información y eso es un tema bastante importante, ¿no? O sea, la contabilidad tributaria nos tiene que dar una información tanto a la administración tributaria como también al contribuyente como tal, que va a comprender reglas, normas, procedimientos que deben aplicarse en la planeación, preparación y presentación de información requerida por autoridades tributarias. Básicamente, el profesor Monsalve nos establece que tiene que tener la preparación necesaria en nuestros estados financieros de manera que sean confiables para la administración tributaria. O tener por lo menos un grado de confianza, ¿sí? Tenemos ahí otro autor que es el profesor Jesús Corredor Alejo, ¿sí? Que nos dice que la contabilidad tributaria es un sistema, ¿sí? Que tiene como base principal los principios de contabilidad generalmente aceptada, pero cuando ya estás hablando de la contabilidad tributaria pueden ser divergentes estos principios, ¿sí? Siempre velando, obviamente, que el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, ¿sí? En nuestro país, por ejemplo, está vigente lo que son las organizaciones no gubernamentales. Y ellos tendrán un tipo de contabilidad especial, no te utilizarán el devengado. O sea, vale decir, no tendrán cuentas por cobrar o por pagar o posibles contingencias, todo es efectivo. Entonces, no tendrán un asidero contable, pero sí tienen un asidero tributario porque las normas lo reconocen. El sistema de contabilidad tributaria comprende este conjunto de reglas que sirven para elaborar las declaraciones tributarias, ¿sí? Y para cuantificar los diferentes impuestos. Entonces, obviamente, si un contribuyente está metido al IVA, entonces va a generar su contabilidad en base a todas las ventas que genere, pero también por el tema de sustracción que nos permite la ley 843, generará también un registro tributario contable de todas sus compras. Ambos deben coincidir ¿con qué? Con mi declaración del formulario 200. ¿No? Entonces me permite en ambos generar ese elemento. ¿No? Muchas veces en la contabilidad tributaria no vamos a tener los principios de contabilidad presentes. Como les digo, el caso del devengo, ¿sí? Pero sí, obviamente, su utilización va a ser una base fundamental de nuestros estados financieros para el cumplimiento de los demás deberes formales del contribuyente, ¿sí? La contabilidad financiera siempre debe observar el efecto de las contabilizaciones de los tributos, como habíamos notado anteriormente, ¿no? Porque lógicamente partimos de ese término y quiero que se vayan con eso hoy, que todas las transacciones se deben contabilizar, desde las buenas hasta las malas, ¿sí? Entonces, este régimen boliviano tiene un régimen general y un régimen especial, cada uno con reglas específicas y propósitos definidos, pero ambos tratan de proponer una lucha frontal al informalismo, ¿sí? Pese que en la realidad hay bastantes negocios, como hemos visto esta noche, los Uber, Airbnb, que es otro tema interesante, los deliveries, están en un tema de informalidad. Justamente de eso trata nuestro foro, que se los voy a comentar ya la siguiente clase, para que podamos también un poquito debatir cuáles son las razones del informalismo en este tema de nuestro país. ¿Ok? Bueno, les voy a pedir un enorme favor, ¿sí? Yo sé que siempre la Fundación me ha apoyado en ese tema. Como les digo, yo estoy participando en el reglamento de este proyecto de ley. Tenemos mañana una sesión con una comisión de política económica de la Cámara de Diputados para poder explicar los alcances y los beneficios de esta ley que va a generar una exención del impuesto al valor agregado, ¿no?
Entonces, yo la verdad tengo mucho miedo porque nos han citado como a las 6 de la tarde para que tengamos una reunión virtual. Entonces, no quisiera que esto choque con nuestra clase del día miércoles, porque es el día miércoles que tenemos este debate. Yo les voy a pedir, por favor, que la clase del día miércoles, que la tenemos programada, la pasemos al día martes, o sea, al día de mañana, para seguir pasando la clase. De todas maneras, las personas que no alcancen por temas de trabajo, por temas de horario, por temas de otros temas que ya estaban previamente programados, pueden tener la clase grabada, porque le estamos grabando todas las sesiones. Es la única consideración que les pido en este ciclo de las 6 clases, que lastimosamente se me ha tomado hoy día por sorpresa y obviamente por el tema de formalidad con ustedes se los estoy planteando, ¿ok? El día de mañana vamos a pasar la clase del día miércoles. El día miércoles no vamos a pasar la clase y obviamente también se va a grabar la sesión, ¿ok? Para que tengan este tema. Mañana, por favor, les pido que tengan siempre a la mano su formulario 200. Vamos a llenar también el formulario 210 con un par de ejercicios y vamos a ver básicamente la boleta 1000 también, si es que es necesaria, dentro del formulario 200. ¿Qué versión del 200? El formulario 200 versión 3. Y yo le voy a pasar a Karen en este momento la versión del formulario, la que necesitan, para que ustedes también la tengan a la mano y tal vez ya no la busquen. ¿También? Hago una pregunta a mis queridos alumnos. De acuerdo, licenciado. Sí, les agradezco muchísimo la consideración. Un gusto conocerlos. Es un grupo bastante grande de más de 20 alumnos, lo cual nos llena de alegría la cantidad de alumnos que y obviamente tener a profesionales con bastante experiencia como ustedes. Okay. Licenciado, nos pasa el enlace para seguir el debate. Sí, señor. Licenciado. Dígame, Karen. Perdón, licenciado. Acá el alumno decía que les pasa el link para seguir el debate, creo que dijo. Lo que pasa es que no era última parte lo escuché entrecortado. Licenciado, escuché algo que decía que me va a pasar algo de un formulario. Sí, el formulario 200 versión 3 y el formulario 210 para hacer algunos ejercicios mañana. Eso te voy a pasar, querida Karen. ¿O quieres que lo subamos a la plataforma? Ya, licenciado, por si acaso, la lista ya se la he pasado escaneada. Sí. Escaneada y ya está en su WhatsApp, para ganar tiempo. Gracias, licenciado. Muy buenas noches a todos. De todas maneras, estamos aquí todos los alumnos. Ahí está, me saco una fotito de cada vez que tenemos sesión. Les saco 2 fotos, una al principio y una al final para que generemos, no les voy a llamar lista, pero sí también los quiero conocer, a Marcel, a Omar, a Cireli, a César, Mariel, bienvenidos a todos, Sofía, Mildred, vamos a tener mayores debates mañana, así que tengan buena noche, ¿ya? Nos vemos. Chao, chicos, gracias. Buenas noches, licenciado, gracias. Hasta el miércoles, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana.